Siempre que se da un proceso de esta naturaleza, hay dos cosas que se producen, dos fuerzas que se mueven y que generan una sinergia. Por un lado, un grupo político con conciencia y con sensibilidad, y después aparecen los liderazgos personales, que son los que sintetizan ese grupo y que pueden traducirse después en una oferta electoral que termina siendo en este caso victoriosa. Así que la victoria es consecuencia de la sinergia producida entre ambos procesos, el surgimiento de un liderazgo y la construcción política de un grupo y un proyecto colectivo. Así que eso se ve mucho. Se ve porque también uno percibe que hay, como decíamos antes que llegues vos, una unidad de concepción. La unidad de acción es como consecuencia de que hay una unidad de concepción. Son eficientes para ganar elecciones, pueden desarrollar actividades numerosas, organizadas, prolijas, porque hay una organización política que tiene claro hacia dónde quiere ir. Y es todo lo contrario, por lo que me contaron, lo que ocurre en la municipalidad, ¿no? Que pareciera que es una suerte de disgregación, una ciudad sin liderazgo, un equipo desmembrado, una municipalidad que no logra responder ni siquiera a las cuestiones instrumentales más básicas que tiene que responder una municipalidad. Y bueno, entonces cuando el contraste se da de manera tan profunda, los resultados son los que han obtenido ustedes. Así que desde ese lugar felicitarlos a todas y a todos, porque se nota que hay proyecto colectivo. En segundo lugar, algo que me había olvidado decirle, yo recién hablé con Alberto, se va mañana afuera y me pidió que vaya a la casa y le dije, mira, tengo que venir a Rodríguez, me comprometí con los muchachos que nos ha ido muy bien. Le digo, si querés, como sos el presidente, suspendo, lo van a entender. Y me dijo, no, venite mañana a la mañana, mandale un saludo grande a los compañeros y a la compañera, así que el saludo de Alberto Fernández también que me pidió que le transmita. Miren, es muy importante algo de lo que uno percibe acá, y yo creo que tiene que ser el emblema de nuestro proyecto nacional, que es la reconstrucción de la comunidad. Mi compañero recién hablaba de la derrota cultural que hemos sufrido como consecuencia, creo yo, de dos momentos históricos que fueron bisagra en nuestra historia. El primero fue la dictadura militar y el segundo fue el menemismo. El macrismo tal vez fue una suerte de estertor tardío de estos dos procesos. Obviamente que trató de construir una cultura frívola, individualista, narcisista, inspirada en esos valores, pero no llegó, me parece a mí, a calar tan profundo como sí caló el cambio cultural que se vivió durante la época de la dictadura militar y el que vivimos después en el menemismo. Pero esos procesos están presentes todavía en nosotros. O sea, de hecho, creo que hay parte de la cultura del miedo que tiene mucho que ver con eso que nos queda de la dictadura, y creo que hay parte de nuestra cultura individualista que tiene mucho que ver con el cambio cultural que significó el menemismo en nuestra sociedad. En todo caso, Macri trató de interpelar esos disvalores de la sociedad y de conectar con esos disvalores de la sociedad para construir un proyecto político, a lo cual le agregó también parte de su propia, de vinos de su propia cosecha, digamos, ¿no? Pero no fue lo suficientemente, ahora con los resultados electorales lo podemos decir, lo suficientemente trascendente como fue en aquel momento histórico ese proceso, esos procesos. Pero también habla del tipo de sociedad que tenemos. Estamos frente a una sociedad donde algunas marcas nos han quedado de manera indeleble y donde al mismo tiempo conviven sectores sociales que tienen vocación de transformación y que tienen un sentido solidario con sectores sociales que tienen una mirada más individualista. Donde estamos nosotros, que hacemos de la militancia una bandera de la esperanza y del futuro, y donde también hay sectores que siguen pensando que lo mejor es quedarse en casa y cuidar solamente lo propio. Y esa contradicción que existe en nuestra sociedad es la que explica, me parece, estos ciclos recurrentes de expansión y de retroceso. Recién hablaba, Mauro, de la victoria definitiva. Es un concepto que a mí me gusta, porque es un concepto que fija un horizonte, una utopía. Pero uno tiene que ser muy consciente que en la construcción de la victoria definitiva hay flujos y reflujos, hay avances y retrocesos. Yo creo que eso se debe a que en nuestra sociedad conviven distintas culturas, en nuestra sociedad conviven distintos valores. A veces pensamos que somos el pueblo más solidario del mundo porque cuando pasa algo los argentinos nos ponemos todos juntos a sacar adelante el país y hacemos grandes colectas
y grandes movilizaciones, y a veces sentimos que nos importa 3 carajos lo que le pasa al vecino que vive al lado nuestro. Y las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas. Tenemos esa contradicción. Y entender que nuestra sociedad tiene esos contrastes nos sirve a nosotros, que somos parte de una cultura solidaria, una cultura gregaria que busca recrear el sentido de comunidad, para poder orientar nuestra acción política. No se trata solamente de militar una suerte de euforia boba o de autoconfianza ciega. Como decíamos hace un rato, somos conscientes que vamos a tener que transitar caminos muy sinuosos, que incluso tenemos apoyos electorales que no necesariamente se traducen en apoyos políticos. Yo estoy seguro que nosotros vamos a ganar la elección del 27 de octubre, pero creo que todavía no derrotamos culturalmente al neoliberalismo. Estoy seguro que hay mucha gente que votó por nosotros porque no llega a fin de mes, pero también estoy seguro que muchas de esas personas que nos votaron no están en desacuerdo con la doctrina Chocobar, por ponerles un caso. Y bueno, y eso va a significar entonces que a esa mayoría numérica importante que hemos logrado acumular, le vamos a tener que dar cierta direccionalidad política y cultural para homogeneizarla, para que efectivamente sea una palanca de transformación. Sin enojarnos con los que piensan distinto, ni sin pensar que hay cierta supremacía moral de parte nuestra por sobre los demás, porque también a veces esa actitud jactanciosa y soberbia nos produce contradicciones y nos produce derrotas transitorias que nos complican el camino hacia la victoria definitiva de la que hablaba Mauro. Y entonces me parece que tenemos que imaginarnos un camino plagado de obstáculos, zigzagueante, pero que tiene que tener como norte un proyecto que excede mucho la subsistencia como única forma de legitimidad. Yo no quiero trabajar en un proyecto de país donde la gente se conforme con tener un sueldito para llegar a fin de mes. Sé que lo primero que tenemos que resolver es el problema del hambre, es el problema del empleo. Pero nuestras ambiciones nos tienen que llevar a soñar con un modelo de organización social distinto. Tenemos que derrotar el fatalismo del neoliberalismo y tenemos que animarnos a plantear un desafío tan trascendente que haga que cientos de miles de pibas y de pibes se decidan nuevamente incorporar a la política para construir un mundo mejor, no solamente una vida mejor. Y para eso, tener claro que la utopía emancipadora, como diría mi amigo Jorge Alemán, es clave. Es muy importante las políticas públicas que tengamos que desarrollar seguramente en el municipio, en la provincia y en el Estado Nacional, pero también es muy importante que esas políticas públicas estén en función de un objetivo emancipador superior. Si nosotros no entendemos que para ser concretos y prácticos tenemos que soñar y pensar lo más alto posible, no entendemos cuál es nuestra misión en esta vida y en esta historia. Hay que lograr que nuestro espacio político tenga efectividad política, pero al mismo tiempo tenga capacidad de convocar un sueño colectivo que convoque a las generaciones a hacer cosas y a militar por banderas que tal vez nosotros no vamos a lograr ver. Las organizaciones que han logrado transformar en profundidad la vida de los argentinos fueron las organizaciones que se propusieron esos desafíos. No fueron organizaciones de gestión, ni siquiera fueron organizaciones de gobierno, fueron organizaciones que se pretendieron a sí mismos como revolucionarias, porque entendían que la revolución era un proceso de transformación profunda que iba más allá de lo que eventualmente nos podría tardar nuestro paso por esta vida. Y esto lo digo porque frente al desafío que estamos teniendo ahora de hacernos cargo de una municipalidad, de una provincia y de un país quebrado, va a haber seguramente una suerte de hiperrealismo que nos va a llevar a administrar nuestras aspiraciones. Y probablemente muchos de nosotros vamos a caer en la tentación del pragmatismo. Y seguramente muchos de nosotros también, o muchos de nuestros compañeros, van a venir a plantearnos cierta moderación en nuestros sueños. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque uno puede entender la moderación táctica en alguna coyuntura política para no ser derrotado, sino retroceder. Pero lo que no puede permitirse nunca es renunciar a los sueños. La rebeldía es estratégica en nuestro proyecto político. La rebeldía forma parte del motor que nos permite levantarnos a la mañana para dar las peleas cotidianas. Yo quiero una organización política y quiero ser parte de una organización política
que tenga la capacidad de decirle al presidente de la nación lo que piensa, sin que eso signifique que pone en riesgo la organización de nuestro partido o de nuestra fuerza social. Y eso se requiere fundamentalmente una construcción horizontal que vaya desde las bases, entendiendo que el poder se construye de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Nos la pasamos hablando de la construcción de la unidad en esta campaña, y se hizo mucho en esa dirección. Pero lo que ciertamente fue clave para poder construir esta mayoría electoral fue la unidad de los segmentos sociales agredidos por el neoliberalismo, no la unidad de los dirigentes que iban a la capital federal a sacarse fotos. Fue un proceso de acumulación de abajo hacia arriba. Y ese proceso de acumulación está construido sobre una serie de factores que muchas veces son contradictorios, porque siempre las mayorías electorales son heterogéneas, y que requieren de mucha inteligencia de la organización para poder direccionarla. Yo sé que muchos de los que nos acompañaron solamente para derrotar a Macri. También todos sabemos que muchos de los que nos acompañaron porque ya se imaginaron que íbamos a ganar y no piensan como nosotros. Son aliados tácticos y los tenemos adentro porque esperan en realidad ocupar algún cargo. Y somos conscientes todos también que eso forma parte de la naturaleza de los hombres y de las mujeres. Pero bueno, lo que no podemos hacer nosotros es naturalizarlo y tomarlo como si fuera una suerte de ley histórica fatalista de las organizaciones populares. Esto significa que así como nosotros tenemos que administrar con inteligencia la rebeldía y la moderación, tenemos que administrar con inteligencia la atención hacia adentro y el apoyo irrestricto hacia afuera, de lo que hablábamos hace un rato, también tenemos que ser conscientes que el proceso de construcción de este tercer movimiento histórico, que decía la compañera, yo coincido, se inicia un nuevo proceso de síntesis histórica en nuestro país, entre las distintas tendencias populares, nacionales y democráticas. Vamos a tener que empezar a recorrer un camino donde a la convivencia con sectores que no nos agradan se le va a tener que incluir además la necesidad de convocar a otros sectores para que esos sectores que no nos agradan vayan perdiendo protagonismo en el correr del tiempo. Y esto es muy importante porque hace la tarea de la militancia. Ni el dogmatismo bobo de pensar que lo único que sirve es lo puro y lo que siente la vida y la política como lo sentimos los que estamos en esta básica, porque lamentablemente todos sabemos que la construcción requiere de amplitud, ni el pragmatismo tampoco de pensar que lo único que vale es lo nuestro y que lo que está enfrente en todo caso, ni bien lleguemos al gobierno, lo tenemos que tirar por la borda. Hay que empezar a construir una organización política que vaya en sintonía con una organización social. Tenemos que poner en línea lo que nosotros pensamos con lo que decimos, con lo que hacemos. Poner en línea la construcción de una organización que permita que haya un modelo de Estado local, un modelo de Estado nacional y un modelo de Estado provincial. Tenemos que poner en línea también nuestras prácticas políticas para entender que a partir de ahora hay que sintetizar las diferencias, pero también tenemos que lograr incluir otros sectores que no han sido incorporados en esta primera etapa. Yo estoy muy preocupado porque sé que hay sectores que hoy se sienten identificados con movimientos populares que no son ni de origen radical ni de origen peronista, pero que sin embargo son compañeros de lucha. Al mismo tiempo, y esto también los advierto, algunos de esos sectores, por más que nosotros tengamos vocación de incluirnos, van a trabajar para desestabilizarnos. Vas a tener seguramente la televisión a la derecha neoliberal bombardeándote con un discurso antiestado y antiintervención pública, y en la calle a los trotskistas de la ultraizquierda tratando de desestabilizar el gobierno popular para que nos vaya mal. Somos conscientes que esta operación de pinza se va a dar. Pero no podemos caer en el dogmatismo de pensar que quienes no nos acompañaron de entrada son enemigos nuestros, ni podemos caer en el dogmatismo contrario de pensar que quienes nos acompañaron en esta elección son verdaderamente compañeros. Nosotros teníamos una canción que decía: cuando se suma, hay que saber sumar bien, porque en el campo del pueblo hay gente de otro partido, y del tuyo también, y cuando se resta, viceversa, ¿no? Nosotros tenemos gente que es mejor perderla que encontrarla, y somos conscientes que eso es un proceso que se va de manera natural, y hay gente que no nos acompañó, que no porque no nos haya acompañado no son compañeros. Entonces, esa contradicción es tal vez la clave de la gobernabilidad del próximo proyecto popular. Si nosotros podemos resolverla con inteligencia. Porque esa contradicción es el signo de los tiempos. No es como en el 2003.
donde la cosa estaba más definida, porque regionalmente estaba más definida, porque el país estaba ordenado y organizado después de una brutal recesión y de una brutal devaluación que se había provocado en el 2001, y entonces lo que quedaba era ordenar un camino relativamente ascendente. Esto es un proceso más complicado, donde las contradicciones que vamos a tener nos van a obligar a tener que ser pragmáticos e idealistas al mismo tiempo. Nos va a obligar muchas veces a tener que distribuir y a tener que esperar en el mismo proceso de desarrollo histórico. Obviamente que vienen momentos de pactos sociales, de diálogo, donde la CGT, los movimientos populares y los partidos políticos van a estar sentados a la mesa. Y obviamente que también nosotros tenemos que tener la rebeldía necesaria para tratar de que nuestro proyecto ideológico se empodere frente a las adversidades que van a estar por venir. Pero hay que trabajar en estas dos líneas. En la línea de la mesura y en la línea de la rebeldía. Hay que trabajar administrando las contradicciones. Y esto necesita una organización política inteligente, que pueda medir correctamente la correlación de fuerza. Soy consciente que es un proceso difícil, no los quiero tampoco comprometer más allá de lo que uno por ahí en estos momentos espera ganar la elección, festejar y después tratar de resolverlo desde la gestión lo que se viene. Pero quiero ser franco con todos ustedes, yo creo que se vienen momentos muy difíciles. Van a ser difíciles porque la situación del país es difícil, de la región es difícil y de nuestra propia fuerza política es difícil. Y vamos a necesitar mucha solidaridad. Y vamos a necesitar fundamentalmente mucha inteligencia para poder administrar estas tensiones. Con Axel en la provincia, seguramente vamos a tener un gobernador que nos va a dar las manos que necesitemos. Con Alberto y con Cristina, ya no tengo que decirlo. Pero se equivoca quien piensa que por tener al gobernador y por tener al presidente tenemos el poder. Tenemos una parte del poder, una parte pequeña del poder, el poder político en todo caso. Pero el poder real va a seguir operando sobre la Argentina, sobre la provincia y también va a operar sobre esta ciudad. Y va a tratar de desestabilizarnos, porque probablemente ellos tengan la fantasía de que en la Argentina ocurra lo que ocurrió en Chile, que después de un gobierno neoliberal vino un gobierno popular, a ese gobierno popular lo boicotearon y volvió Piñera a gobernar Chile. Y lo van a hacer con la complicidad de los medios de comunicación, con la complicidad del partido judicial, con la complicidad seguramente de un sector importante de la política y de los grupos económicos. Y nosotros, a diferencia de lo que ocurría en el gobierno de Néstor y de Cristina, nuestra capacidad de confrontar directamente con ellos va a ser mucho menor, por la correlación de fuerza que decíamos recién. Y vamos a tener que elegir qué batallas dar y qué batallas dar en otro momento. Y eso va a generar tensiones adentro. Entonces se va a necesitar que nuestra organización política tenga mucha madurez en ese sentido. Para lo que nunca podemos perder es la dignidad política del militante. Nunca. Nosotros vamos a tener que transitar este proceso, que es un proceso complejo, con serenidad, obviamente con responsabilidad, pero nunca podemos perder la dignidad de nuestra condición de militante. Ni convertirnos en operadores pragmáticos que justifican todo con tal de mantenernos en los cargos, ni caer tampoco en el infantilismo de que porque las cosas no son al 100% ni ideales como las habíamos imaginado, no valen la pena. Necesitamos tener una organización política que esté a la altura de las circunstancias. Vamos a tener que elevar el grado de conciencia de nuestra sociedad, afinar el grado de discusión política de nuestras propias organizaciones, construir solidariamente puentes y lazos con la sociedad civil para que haya un vínculo indestructible entre la política y la sociedad, transparentar las relaciones de poder que ocurren en la Argentina para poder darle poder al próximo presidente y fundamentalmente construir la unidad programática en el marco de un proyecto de país que nos trascienda. Desde la racionalidad política, pero también desde la aspiración de quienes militamos en política, no para construir un cargo o simplemente un espacio de poder personal, sino para construir una sociedad más justa, más libre y soberana. Este momento histórico no es un momento histórico que se permita, en donde se permita la digresión, la contradicción o la pelea por contradicciones secundarias. La clave va a ser entender cuál es el conflicto fundamental y cuál es el conflicto secundario. La clave va a ser nuestra capacidad para poder desalentar
movimientos que van a tender seguramente hacia la digresión como consecuencia de la conflictividad social y del momento histórico, y alentar un proceso de unidad que se vaya dando sobre una visión de país de mediano y largo plazo. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitir que en este contexto el enemigo nos robe la alegría, la dignidad y fundamentalmente, compañeras y compañeros, el sentido de patria. Porque lo que está en juego hoy en la Argentina, cuando hablábamos recién de idea de comunidad, de la idea de solidaridad, es el sentido de patria. Nosotros podremos trabajar en una construcción gradual hacia la construcción de una democracia con justicia social, y sabemos que nos va a costar. Ahora, lo que desde el primer día tenemos que tener claro es que el concepto que tiene que ordenar nuestra acción militante y nuestra acción de gobierno es el sentido de la recuperación del sentido colectivo de patria. Cuando hablamos de patria, hablamos de solidaridad. Cuando hablamos de patria, hablamos de igualdad. Y cuando hablamos de patria, hablamos del irigoyenismo y del peronismo, que son los que permitieron que la patria sea libre y justa y soberana para todos los pueblos y no solamente para los dueños del pueblo. Estamos en la transición entre dos tipos de discursos. Nosotros trabajamos hasta acá para derrotar culturalmente el neoliberalismo. Algún tipo de daño le provocamos, porque por eso ellos no pudieron ganar la elección. Ellos creían que habían encontrado la fórmula de ajustar a la gente y ganar elecciones transformando la subjetividad en esta batalla por las emociones y por las ideas que decías vos. Ahora, resulta que ganamos la elección como consecuencia de que se derrumbó la ilusión del crecimiento económico del macrismo, pero los valores que dieron origen a ese proyecto de sociedad todavía están vigentes. ¿Y cómo nos movemos? Porque cuando vos tenés, te voy a poner una cosa muy simple que se va a entender, cuando vos tenés plata para repartir, porque hay superávit fiscal, porque la economía crece, es fácil ser peronista. Y es fácil dar la batalla por los valores de la justicia social, la igualdad y la soberanía política. Pero ¿qué pasa que en los momentos donde vos no tenés ese dinero y donde lo que tenés que administrar en realidad son tensiones y probablemente tengas que administrar más malas noticias que buenas noticias? Tenés que ser muy inteligente. ¿Por qué? Porque el enemigo o el adversario político va a tratar de que vos te equivoques para recomponer la situación al estado anterior al que habíamos llegado nosotros y tratar de desterrar la idea de que los valores que nosotros tenemos y las emociones que nosotros representamos son posibles en la sociedad. La derecha nos corre a nosotros con que nuestros sueños son infantiles, son impracticables. No dicen que ellos no quieren una patria justa, no dicen que no quieren la igualdad social. Tampoco te dicen que el negro no se puede comprar un coche. En todo caso, lo que te dicen es que es infantil suponer que eso es posible para todos, como que hay... La gente de la calle sí lo dice. Sí. Depende de donde uno se mueva, es cierto, ¿no? Hay lugares donde son más pudorosos. Igual comparto con vos que ese discurso ha penetrado mucho, pero cuando vos podés encontrar a una persona que te lo diga sin vergüenza, pero es muy difícil encontrar un dirigente político o un periodista que son los que inoculan esos valores que te lo diga de esta manera. Ninguno de los periodistas o de los intelectuales orgánicos de la derecha que inoculan esos valores, que después provocan que las personas en el barrio te digan estas cosas, se animarían a decirte esto. Exactamente. El proceso de construcción de la mentalidad colectiva y de la subjetividad es más sutil, o que vos después lo veas de manera bruta, cuando una persona dice a mí me importa tener cara este negro de mierda, vago, no se merece tal cosa, qué sé yo, eso es consecuencia de un proceso más sofisticado, que se legitima de arriba hacia abajo. El problema que nosotros tenemos para la batalla cultural no es el vecino que milita inconscientemente las ideas del enemigo, inclusive en contra de sus propios intereses. Porque muchos de los que te dicen que también eso, han votado también en contra de sus propios intereses. Exactamente. Pero el problema que nosotros tenemos son las usinas generadoras de esas ideas. Y en las usinas generadoras de esas ideas, el éxito económico de nuestro gobierno es directamente proporcional a la capacidad de desmantelar esas ideas y de ponerlos a ellos a la defensiva y no a la ofensiva. Lo que te quiero decir es que cuando vos tenés por ejemplo, la idea de la igualdad representa de alguna manera la idea de la distribución social y del crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico y vos insistís, por ejemplo, por una suerte de lucha cultural como si la tuvieras, lo más probable es que tengamos un retroceso.
hay que ser inteligente, mirá, hay que ser inteligente en la elección de las batallas que tenemos que dar a partir de ahora. Yo creo que es clave, por ejemplo, entender que va a haber una primera discusión que es quién paga el ajuste. No quién distribuye el excedente, sino cómo se distribuyen las restricciones. Y ahí es muy importante que nosotros tengamos un criterio de solidaridad para entender que el que más tiene es el que tiene que poner el cuerpo, el que va a tener que poner un poco más. Segundo, creo que es muy importante que tengamos claro también que hay personas que no pueden aguantar a que la cosa se recupere y entonces vamos a necesitar además de un sector de la sociedad que contribuya, digamos, para ese sector de la sociedad que está en situación de emergencia. Pero creo que nuestra lucha cultural también va a tener que ser gradual. Porque nuestra construcción, si bien parece potente como consecuencia del deterioro socioeconómico y de la derrota electoral que sufrió el macrismo, es una construcción que va a reclamar que tengamos pequeñas victorias parciales que vaya permitiendo que eso se vaya consolidando. Lo que te quiero decir es muy probable que en los primeros 100 días del gobierno nos juguemos los próximos 8 años. Y es muy probable que si cometemos el error de acelerar más de la cuenta, la derecha nos cobre eso y nos haga retroceder varios casilleros. Es muy complicada la situación que tenemos por delante. Es muy complicada. No se puede plantear una batalla cultural con la misma intensidad con la que la habíamos planteado durante el gobierno de Cristina que en esta coyuntura económica. Ni bajar las banderas, ni tampoco suponer que no pasó nada en el medio, porque estos 4 años de Macri nos dejaron un país de una pesada herencia real y un país de verdad al borde de la disgregación social, con muchas chances de que eso suceda como consecuencia de la irresponsabilidad en el endeudamiento público y la fuga de capitales. Entonces, ¿cómo avanzar en esta dirección, compañero? Sabiendo que hay batallas que se tienen que dar en un momento y hay batallas que se tienen que posponer para un momento donde la correlación de fuerzas sea más favorable. Hoy tenemos que tener claro que los próximos días van a ser, no los próximos días, sino después de los primeros meses de nuestro gobierno van a ser meses difíciles. Van a ser meses donde vamos a tener que dejar pasar muchas provocaciones. Van a ser meses donde vamos a tener que tragarnos varios sapos. Y van a ser meses donde al mismo tiempo vamos a tener que tener mucha inteligencia para saber qué batalla dar y no renunciar. Porque no se trata solamente de ceder, se trata de saber qué ceder y en qué no. Claro. Muy bien. Más allá de la tregua con Clarín, no olvidarse que sigue siendo Clarín. Exactamente. Pero donde vos le recortes, exactamente. Cuidado al respecto. Coincido, pero donde vos vas todo el tiempo trayendo los rencores del pasado al presente y no tenés la espalda política suficiente, en cualquier momento lo que es una victoria puede pasar a ser una derrota y lo que es una euforia puede pasar a ser una depresión. Entonces, el poder político en la Argentina se construye de manera espiralada. La gente va a esperar que nosotros respondamos a sus demandas legítimas de la mañana a la noche. Eso va a costar. La derecha va a jugar con esa aspiración. Si vos no sos inteligente en el manejo de los tiempos y en la tensión que generás con la derecha, la verdad que podemos estar en una situación muy conflictiva en los primeros días del gobierno. Porque no es lo mismo llegar y repartir que llegar y tener que pagar, que es lo que nos va a pasar a nosotros. No solamente eso, sino que vamos a llegar en un año que en 2020 tenemos un censo de por medio, en el cual vamos a saber destacadamente y bajo un reglamento todas las cifras reales de lo que quedó en quiebra el país. Claro, pero yo lo que voy es, estoy pensando en voz alta, por ahí cometí el error de venir pensando sin haberlo tenido más resuelto esto, pero estoy preocupado porque nuestra organización tiene que ser rebelde, solidaria y participativa, y al mismo tiempo tiene que tener la capacidad de poder medirse y persuadir. Es coerción y consenso, dirían Weber, ¿no? O sea, tenemos que pegar y negociar, las dos cosas. Recordemos en el 2001, 2002, 2003 también no hubo ningún acuerdo con Clarín, pero fue, digamos, una línea de fuego que se frenó, sí, claro. Y fue necesario. Fue necesario. Hay una situación que es peor, que es el hambre de la gente y lo primero que exactamente. Si nosotros nos ponemos de frente, si nosotros pensamos que podemos recrear todos los conflictos con las corporaciones, porque en la misma línea fue la reunión con la mesa de enlace, con el campo. O sea, vos podés
pulsear con las corporaciones cuando tenés musculatura política. Lo que yo les quiero decir es que ganar una elección no significa que tengamos musculatura política. Néstor y Cristina ganaron musculatura política no a partir de que fueron ganando elecciones, sino a partir de que fueron consiguiendo conquistas sociales. Cuando vos lográs que la paritaria le gane a la inflación, cuando vos lográs que se vaya generando empleo, que se vayan abriendo las industrias, cuando vos lográs que el mercado interno se va robusteciendo, o sea que la gente va viviendo cada día más feliz, entonces tu capacidad para dar la batalla cultural es mucho mayor. Ahora, si vos, lo que digo, a ver, te lo voy a plantear así, hay que sincronizar la gestión económica con la batalla cultural. ¿Se entiende? Porque yo sé que hay muchos compañeros, por ejemplo, que están, liberemos los presos políticos, derrotemos, o sea, tienen agendas maximalistas que son legítimas, pero que requieren una lectura política de la correlación de fuerza. Yo también tengo, a mí hay más de uno de los que tenemos al lado, hay unos sanguchitos que no te voy a decir quién es, que los tengo acá, sí. Y bueno, ¿qué va a hacer? No es momento para pasar facturas, porque los necesitamos todos. Es de los que te digo que yo quiero que no estén en el futuro y que estén otros que hagan las cosas mejor de las que la podría llegar a hacer él. Hay que tragarse algún sapito. Y hay que saber, y esto lo que yo creo que nosotros tenemos que estar con absoluta tranquilidad, es que tanto Cristina como Alberto son perfectamente conscientes de la complejidad de este proceso. O sea, no es que estamos con dos improvisados, son dos personas que conocen el Estado, que conocen el mundo, que saben cómo hacer, pero se inicia para nosotros un proceso complejo de construcción espiralizada, donde vamos a tener momentos que vamos a pensar que se fue toda la mierda y que no vale nada la pena, y vamos a tener momentos donde vamos a sentir que tocamos el cielo con las manos porque logramos algunas reivindicaciones que hasta hace 2 meses nos parecían impensadas, y esa situación va a tener que requerir mucha inteligencia. Es un momento, miren, hay que administrar la ambigüedad. Nosotros vamos a tener que transitar un periodo en el cual la ambigüedad va a ser la característica de la época. Algunas veces vamos a sentir que estamos cediendo demasiado, y algunas veces nos vamos a sentir más kirchneristas o más peronistas, los que son peronistas que nunca, porque van a sentir que vamos a volver a ver cosas que hasta hace varios meses parecían que eran imposibles. Y van a pasar en simultáneo y de manera alternada estas cosas. No nos imaginemos un camino de rosas hacia la liberación nacional. Es un camino de avances y retrocesos. Bueno, yo lo que planteo es, necesitamos que haya inteligencia para poder administrar estas aspiraciones y esta situación, y al mismo tiempo rebeldía para no dejar que el pragmatismo nos termine de comer la cabeza. En la ambigüedad y en el manejo de ambas emociones creo que está la clave de la gobernabilidad y el éxito de nuestro proyecto.